Hola, ¿qué tal? Muy buen día, alumnas y alumnos de tercer grado. Les saludo y espero que este video les sea de mucha utilidad. En esta ocasión vamos a hacer la revisión del proyecto número 1 y les voy a dar aquellas pautas que estoy considerando como importantes para la evaluación y aquellas propuestas de procedimientos y resultados que pudieran ser de su uso para que ustedes se autoevalúen y al comprar con este video puedan ver qué fue lo que hicieron, qué les faltó, um, qué hay que modificar o qué está correcto. Quiero recordarles que el tema que estamos viendo son ecuaciones y el aprendizaje esperado es el resolver problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas. En esta ocasión, el proyecto fue crear un plano o maqueta donde se distribuyeran de la mejor manera tres clases de casas y un parque infantil. Y la manera de determinar el mejor acomodo se iba a dar dependiendo de una mayor ganancia económica. En otras palabras, si al poner un tipo de casa nos daba cierta ganancia, pero al poner otro tipo de casa o la combinación nos daba una mayor ganancia, entonces teníamos que optar por esa mayor ganancia o acomodo. Y bueno, para eso teníamos que entender lo de las ecuaciones cuadráticas y les decía que era muy importante que al momento de nosotros considerar este tema no lo resolviéramos mediante divisiones. Y en un momento más vamos a abordar el por qué y de qué manera es que nos conviene utilizar una operación básica adecuada para este tema. Había cuatro preguntas directrices. La primera era ¿cuál es la cantidad de casas de cada clase que pusieron en su plano o maqueta? Al revisar sus propuestas era necesario que con base en su maqueta me dijeran cuáles de cada uno de los tipos. Después de determinar cuántas casas iba a ser de cada tipo, había que calcular cuánto costaba construirlas y después de eso cuánto costaba venderlas y hacer una comparativa entre el costo que se vendió con el costo que resultó de la construcción y ver cuál era la ganancia. Bien, para eso quiero recordarles algunos elementos de información o de datos que se dieron en este proyecto. Y bueno, lo primero era que eran tres clases de casas y que todas eran cuadradas. El terreno en el que se construía era cuadrado y el parque era cuadrado. Y esto era un factor muy importante para poder desarrollar este proyecto. El- los tipos de casas eran, para nombrarlos, el primero Venus, que tenía 9 metros de frente y 9 de fondo. Y allí pudiéramos comenzar con las primeras operaciones. ¿Cómo saber el área que iba a abarcar en el terreno esta casa? Pues teníamos que multiplicar el fondo por el frente, 9 por 9. Eso significa que la casa Venus tiene 81 metros cuadrados de área. La casa Saturno medía 12 metros de frente por 12 de fondo y nuevamente al multiplicar 12 por 12 nos daba como resultado 144 metros de área. Y luego teníamos la última que era la Júpiter de 15 metros de frente por 15 de fondo y hacemos el mismo procedimiento 15 por 15 daba 225 metros de área. Entonces necesitábamos de todo el terreno segmentar estos pedacitos y ver cuál nos convenía más. De manera muy lógica, entre más grande sea la casa, menos casas caben, entre más pequeña, más casas caben y teníamos que encontrar cuál nos iba a dar la mayor y mejor ganancia. El terreno completo medía 6.400 metros cuadrados y aquí ya podemos también empezar a abordar el proyecto con operaciones. Si se dan cuenta, las casas nos dan medidas de frente y de fondo, pero en el área del terreno nos da todo completo, toda la superficie. Entonces aquí teníamos que tomar una decisión, o las casas convertirlas en áreas, o el área de este terreno convertirlo en medidas de lados. Y bueno, para eso necesitamos una operación básica específica. Si nosotros tenemos el área de este terreno que mide 6.400 y queremos conocer cuánto mide cada uno de sus lados, teniendo en cuenta que es un terreno cuadrado, lo que tenemos que hacer es usar la raíz cuadrada. Esa es la función o una de las funciones principales de esta operación básica. Cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de 6.400,
tenemos como resultado que cada lado mide 80 metros. Así que este terreno mide 80 de frente por 80 de fondo. Y lo mismo sucede con el parque infantil, que tenía un área de 400 metros cuadrados. Al usar la raíz cuadrada, obtenemos que cada lado de este cuadrado mide 20 metros. ¿Y cómo podríamos comprobar? Bueno, haciendo la operación inversa. Si tú multiplicas 80 por 80, te va a dar los 6400, o si multiplicas 20 por 20, te va a dar los 400. Uno de los errores que pudieron haber cometido era creer que al dividir 6400 entre 4 iba a encontrar cada uno de los lados, pero lo que estamos haciendo es partiendo la figura en cuatro cuadrados más pequeños, y eso no nos va a servir. Entonces aquí la operación que se necesitaba era la raíz cuadrada. Bueno, ya teniendo estas medidas y ustedes tomando la decisión de qué hacer, si todo manejarlo en áreas o todo manejarlo en unidades lineales, bueno, cualquiera puede funcionar, y vamos a continuar con la explicación. Después tenemos que el costo del metro cuadrado del terreno es de 1800. O sea, si yo quiero construir una casa que mide 81 metros cuadrados, cada metro cuadrado es algo que yo tengo que comprar para invertir y para poder construir. Entonces, para cada una de esas casas, Venus, Saturno y Júpiter, tenemos que considerar cuánto fue de área, que ya la calculamos, por el costo del terreno. Entonces, la primera operación para encontrar esos costos de inversión era multiplicar 81 por 1800, 144 por 1800 y 225 por 1800. Esas son las áreas de los tres tipos de casa por lo que cuesta cada metro cuadrado, y de esa manera íbamos a determinar cuánto costaba el área del terreno de cada una de las casas, o la inversión. Bueno, y para eso quiero darles los resultados. Para la casa Venus, el costo del terreno iba a ser de 145,800. Si yo quería construir una casa Saturno, lo que me iba a costar comprar el terreno era 259,200, esa era la inversión, y para la Júpiter era 405,000 pesos. Si se dan cuenta, entre más grande, más inversión, porque tengo que comprar un terreno más grande. Después de eso nos dice que el costo del metro cuadrado de construcción es de 7,000. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo saco un promedio entre lo que cuesta el piso, los ladrillos, el cemento, la mano de obra, las vigas, tuberías, todo eso, por cada metro cuadrado de casa tenía que yo pagar o invertir 7,000 pesos. Para esto ya el mismo ejercicio me daba los metros cuadrados de construcción. La casa Venus tenía 124 metros cuadrados, así que tenía que multiplicar esta cantidad por los 7,000. La casa Saturno tenía 220 metros cuadrados, así que lo que tenía que hacer era multiplicarlo por 7,000. Y la casa Júpiter tenía 345 metros cuadrados y lo tenía que multiplicar por 7,000. Eso me da como resultado que para construir la casa Venus necesito invertir 868,000 pesos. Para la casa Saturno, 1,540,000 pesos. Y para la casa Júpiter, 2,415,000 pesos. Para yo saber el costo de inversión total por casa, tengo que sumar lo que cuesta el terreno más lo que cuesta la construcción de la casa. Para el caso de la Venus, es 145,800 que cuesta el terreno más 868,000 que cuesta la construcción de la casa. El costo total de la inversión en esa casa sería de 1,013,800. Para el caso de la Saturno es 259,200 del terreno más 1,540,000 de la casa, daría en total 1,799,200, que ese sería el costo de inversión de esa casa. Y para la Júpiter sería 405,000 pesos del terreno más 2,415,000 de la construcción, quedaría en total 2,800,000
20,000 pesos de inversión si yo quiero construir una casa de ese tipo. Después de eso nos dan el precio de venta. Entonces ya con esto podemos ver cuál es la ganancia de cada una de las casas. La casa Venus se vende en 1,213,800. Si yo a ese costo de venta le resto el 1,013,800 que cuesta construirla, me doy cuenta de que la ganancia para cada casa vendida Venus es de 200,000 pesos. En el caso de la Saturno, el costo de venta es 2,099,200. Si me cuesta construirla 1,799,200, entonces mi ganancia cada casa vendida de Saturno es de 300,000 pesos. Y en el caso de la Júpiter, que cuesta 3,320,000 pesos, al momento de que yo la comparo con lo que cuesta la inversión, que son 2,820,000 pesos, me doy cuenta de que por cada casa Júpiter que vendo gano medio millón de pesos, o sea 500,000 pesos. Y ya con esto en mente, entonces ya podemos comenzar a jugar con las combinaciones de casas y el área y todo y ver cuántas caben. Aquí también tenemos diferentes opciones de revisión. Cada uno de ustedes tiene propuestas distintas. Lo que me interesaba era que hicieran estos cálculos y ya la manera en que lo plantearan en la maqueta era independiente. Quiero presentarles algunas opciones de resolución, pero primero les muestro aquellas figuras que van a representar las casas y el terreno. De color azul encontramos la casa más pequeña, que es la Venus. En color naranja está la casa Saturno y en color verde la casa Júpiter. Y en gris voy a representar el parque infantil. Entonces, la primera propuesta es un espacio donde en el terreno solamente acomodamos de las casas más grandes. Y esta puede ser algún tipo de acomodo. Recuerden que uno de los criterios a considerar era que tenían que existir 5 metros de distancia entre una casa y otra para que pudieran pasar por allí las personas o los automóviles. Fuera de eso, no había ninguna otra restricción en el acomodo. Es importante que conservemos la lógica de operación, o sea que la puerta de la casa o algún lado de esa casa o del terreno tiene que dar a la calle. Y con eso en mente podemos acomodar el parque donde queramos y bueno, entonces esta es la primera opción que ustedes pudieron considerar. Y allí tenemos un cierto número de casas de Júpiter, que de manera exacta son 19. Este es el mayor acomodo. Y luego tenemos una siguiente propuesta donde ahora hacemos una combinación de casas Saturno con casas Júpiter. Y ese es el acomodo donde tenemos 20 casas Saturno y 6 Júpiter. O tenemos otra propuesta donde ya aparecen todas mezcladas. Tenemos casas Venus, casas Saturno, casas Júpiter. Y bueno, al momento de ir contando el número de casas y hacer cálculos, vamos a estar encontrando cuál es el que tiene mayor ganancia. En estos tres primeros casos, el parque infantil está en una esquina. La intención es darle como más espacio. Sin embargo, ustedes también pudieran haberlo puesto en el centro. Y aún así, tener una muy buena propuesta de acomodo de casas. Quiero recordarles y enfocándome en las figuritas que el terreno mayor medía 80 metros de frente por 80 metros de fondo. Cada uno de los cuadros pequeños que se ven allí representa un metro cuadrado y tomando en cuenta eso pues están los acomodos de la casa. Algunos de ustedes pusieron solamente figuras cuadradas al azar y eso pudo haberles bajado puntos. Era necesario que coincidieran las medidas de la casa con las medidas del terreno. Entonces, en cierta manera se tenía que haber hecho escala para poder encontrar ese número. No era algo como solamente aleatorio o de acomodo de suposición. Bueno, con esto damos fin a este video y que estén muy bien.